cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, no las honrarás. Bueno, ya lo sabemos, es más largo ahí. El tercero, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y descansó en el 7º día. Y también sigue diciendo, pero para abreviar, hay que santificar el día de reposo. Bien, mis amados, hoy vamos a estar disertando y quiero pedirles la atención debida a la palabra. Cuando a veces nos distraemos, porque qué fácil es que nosotros nos salgamos de la congregación por medio del pensamiento y dejamos el cuerpo presente, pero en espíritu, o sea, en pensamiento, nos vamos lejos. Este es el día que el Señor nos da para pensar en Él, para meditar en Él. Por eso vamos a leer la palabra de Dios de nuevo en Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Por favor, si tiene su Biblia, tenga un esfero, subraye, si tiene libreta, apunte, porque oímos y fácilmente olvidamos. De tal manera que si usted puede hacer alguna marca y subrayar, algunos hermanos creen que subrayar la Biblia es pecado. Por favor, no piense así. Esto es la palabra de Dios puesta sobre el papel. Y lo que usted coloque sobre el papel no hay problema. El problema es lo que coloque sobre la palabra de Dios. No sé si me explico. El mensaje es una cosa, el papel es otra. Así que si usted hace ahí algunas marcas, no hay problema. Bien, dice la palabra de Dios así. Ahora, quiero aclarar que si usted usa la Biblia para poner mensajes que no tienen nada que ver, pues también está en el lugar equivocado, ¿no? Bien, leamos juntos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Señor, ruego tu misericordia en este momento, Padre. Oh Dios, siento la gran responsabilidad de compartir tu palabra, sabiendo que lo que pueda yo estar diciendo, Señor, será recibido por mis hermanos, y que la orientación que dé podría alejarlos de ti o acercarlos a ti. Por eso, Padre, ruego que tu Espíritu guíe mi vida, Señor, te lo ruego. Que sean tus palabras las que estén llegando al corazón de tus hijos en este día, y que la explicación sea conforme al espíritu de la palabra, Dios. Tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra nos enseñe en esta mañana, Dios, cuál es nuestra responsabilidad. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, quiero pedirle el favor de estar muy atento y a manera de introducción explicar que cuando Dios nos da su ley, cuando hablamos principalmente de la ley de Dios, hablamos de los 10 mandamientos. El resto de la ley son los decretos que se desprenden de esas leyes. Por eso dentro del arca no colocaron toda la Torá. ¿Qué fue lo que se colocó dentro del arca del pacto? Solo las tablas de piedra. Y las tablas de piedra contenían los 10 mandamientos.
Porque en los 10 mandamientos está el espíritu, la esencia de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Teniendo referencia los primeros 4 mandamientos con el amor a Dios y los otros 6 con el amor al prójimo. Lo demás son los decretos que se desprenden de esas leyes. Y ahora, en esta mañana continuaremos con el tema del día de reposo. Hace 8 días hablamos de que el Señor dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios, en Génesis capítulo 2, allá donde comienza el capítulo 2, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día Él lo santificó y lo bendijo, lo cual nos muestra que Dios instituyó, lo estableció como una institución, el día de reposo. Él lo santificó, Él lo bendijo. Ahora, es necesario que usted y yo, como conocedores de la palabra, como creyentes en Dios, entendamos que es una ley. Y si es una ley y viene de Dios, es una ley que tiene el sello de eternidad. Es una palabra que tiene, amados hermanos, la marca de Dios. No es un asunto de los hombres, es un asunto del Altísimo. Las leyes de los hombres hay que estarlas reformando. Con cierta frecuencia, el Congreso se reúne, ¿recuerdan? Cada rato están reformando cosas, están presentando nuevos decretos, nuevas leyes. Pero eso pasa con los hombres, porque en ellos no hay perfección. Pero la ley de Jehová es perfecta. Y lo que es perfecto no está sujeto a modificación. No se puede mejorar ni desmejorar. Es perfecta, no es menos. Terminábamos hace 8 días pensando que los cristianos no somos muy aplicados respecto al 4.º mandamiento, respecto al 3.º, respecto al 2.º y también al 1.º. Y hasta aquí llevamos 4. Pero quisiera también decir lo siguiente: cuando Dios nos da su ley, nos está dando a conocer su deseo, su voluntad, y expresa que nosotros debemos conformarnos a su voluntad. La ley de Dios nos revela quién es Dios y lo que Él desea, cuál es su beneplácito. Y Él nos invita a hacer lo que en la ley nos expresa, porque Él quiere que hagamos su voluntad. Al hacer nosotros la voluntad de Dios, encontraremos, amados hermanos, el verdadero significado de la vida, el verdadero sentido de nuestra existencia. Fuera de ahí, solo hay angustia, decepción, vacío. Y la gente va de aquí para allá y da vueltas y vueltas tratando de buscar algo que le hace falta. Y podrá dar todas las vueltas que el mundo le proponga, que el pensamiento humano proponga, y nunca se va a poder saciar, porque su corazón fue diseñado para tener una relación con Dios. Así comenzó el hombre, y cuando se perdió esa relación a través de la ley, Dios quería enseñarle algo al hombre, que le conociera por medio de la ley. Por eso es importante esto. Vamos a ponerla por obra. Pero yo quiero entrar al capítulo 58 de Isaías para explicar. Tengo varias citas, así que por favor tenga su Biblia y un poco de paciencia. No vaya a dormir, porque profana el día. ¿Sí? En lo posible, silencie su celular. Siléncielo. O apáguelo, que es la otra opción que tiene. Bien. Isaías, si usted mira el versículo 13, el Señor venía hablando. ¿Sabe qué antecede a este pasaje bíblico que habla del día de reposo? Lo antecede el tema del ayuno, el verdadero
ayuno. Ahora, eso significa que esa comunidad de creyentes en Dios tenían una manera de practicar el ayuno. Y Dios le dice, a ver, ustedes cuando ayunan hacen cosas no agradables a Dios. No hacen las cosas conforme al deseo de Dios. Y Él les muestra una manera correcta de ayunar. Ahora viene y toca el día de reposo en esta parte final del capítulo 58, lo cual muestra que ellos guardaban el día de reposo, pero la manera en que lo hacían tampoco era agradable a Dios. Y el Señor en estos versos nos deja ver la esencia, la idea de base para guardar el día de reposo. Vamos a conocerla rápidamente. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, significa en esa primera parte que cuidémonos de no andar a nuestra forma de pensar o a nuestra manera en como nosotros los consideramos. Hay una versión que Dios habla hoy, estaba leyendo, bueno, habla de forma muy interesante. Si alguien tiene otra versión, como Dios habla hoy, o Nueva Versión Internacional, me gustaría que usted la ubique, levante su mano y la va a leer en voz fuerte, porque nos va a ayudar también para la comprensión del texto. Lo que el Señor estaba diciendo es, cuídate de que en el día de reposo, y nos empieza a mostrar 5 cosas importantes que hacen parte de la esencia de cómo guardar el día de reposo, porque ese es el tema hoy. ¿Cómo guardar el día de reposo? Nos está diciendo en el versículo 13 que nos debemos nosotros cuidar de no hacer nuestra voluntad. Esa es la primera parte. No haciendo nuestra voluntad en el día del Señor. El día domingo para nosotros es el día del Señor. El punto final de esta enseñanza es aclarando si es sábado o domingo. Por eso creo que mi hermana hacía la pregunta hace 8 días, y entonces será el último punto, sábado o domingo. Bueno, yo ya estoy tratando de afirmar aquí que nosotros por cultura guardamos nuestra semana civil, y así también lo corrobora la ISO 8603, si no estoy mal, de 2004, cuando dice que el primer día de trabajo es el lunes. Usted dirá, bueno, ese es de los hombres. No, no es de los hombres, es que nosotros comenzamos a trabajar el día lunes. Lo que se está haciendo es reconocer una práctica, y su primer día de trabajo es el lunes. Estamos hablando al menos en la mayoría de personas. La semana laboral va de lunes a sábado. La semana escolar va de lunes a viernes. Esa es la semana en los procesos educativos. Bien, ahora, con esto para decirles que en el día del Señor, en el día domingo, nosotros debemos tener cuidado de no hacer nuestra voluntad. Significa, no es el día para cumplir tus deseos. Y cuando está diciendo esto, usted dirá, pero es que yo deseo estar en la casa de Dios. Quiero decir que tu carne no desea eso. Lo que tu carne desea, cuando digo tu carne, estamos hablando de esa parte en nosotros que se inclina a no hacer caso al Señor ni a su palabra. Pregunto, ¿no piensa usted que el día domingo pararse uno por allá a las 10 de la mañana a desayunar sería muy rico? ¿Alguno tiene el valor de decir, ya? Pero el Señor nos está diciendo, hágalo en otro día menos en mi día. En mi día, cuídate de no hacer lo que tú deseas hacer. Ahora hay hermanos que dicen, el día domingo es el día de la ciclovía. Ese no es un deseo para santificar el nombre de Dios. Los únicos deseos válidos en el día del Señor son aquellos que apuntan a la santificación del nombre de Dios, como lo vimos en el tercer mandamiento.
Usted debe pensar y decir, bueno, tengo planes para el siguiente domingo, pero debe pensar si esto que hace, lo hace realmente pensando en la santificación del nombre del Señor. Él nos dio su nombre para ser santificado y nos dio un día para santificar su nombre. No significa que los otros 6 días podamos profanarlo, no. Lo que Él dijo, en los otros días ocúpense de sus labores, de sus trabajos, de sus negocios. Su mente estará ahí en eso, pero el día de reposo es para mí exclusivamente. De 7 días, 1 le corresponde al Señor. Los otros 6, dedíquelos, organícelos, distribúyalos conforme al deseo de su corazón. Estamos entendiendo, ¿verdad? Si usted dice, quiero dormir hasta tarde, pase una carta al jefe de su empresa y dígale, estimado señor, debo decirle que yo los martes quiero dormir hasta las 10 de la mañana y desayunar. Haga un negocio con el jefe suyo y dígale, le trabajo 3 horas más después de las 6 de la tarde. Haga cualquier negocio, porque está permitido durante esos 6 días, pero en el séptimo, no. Es lo que está diciendo o quiere decir el texto. Luego dice, entonces, no es un día para hacer nuestra voluntad. No haga lo que usted desea en este día, a no ser que ese deseo sea santificar el nombre de Dios. Usted dirá, bueno, están ahora las taquillas de los cinemas llenas, ¿verdad? Y muchos cristianos podrían pensar, domingo salgo del culto y rapidito almorzamos y nos vamos. Ese es un deseo conforme a tu corazón, pero no santifica el nombre de Dios, lo cual es incorrecto. Y es una profanación, es una violación. Usted dirá, esto se está poniendo como pesado. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Ahora, ¿cómo debo llamar el día del Señor? ¿Cuál debería ser la expectativa de un cristiano respecto al día del Señor? Viene la segunda línea acá. Dice, llamándolo. Mejor si ¿cómo debemos llamarlo? Dice, y lo llamares delicia. Gracias. ¿Cuál debe ser la manera de nosotros ver el día de reposo o nuestro día de descanso? Como un día de gran delicia, un día de deleite. Pero usted dirá, es que mi deleite está en una piscina. No. Aquí dice que este día será llamado día de deleite, pero también algo más señala el texto. ¿Día qué? Santo. Y además de eso, glorioso de Jehová, no suyo. Cuando dice de Jehová, significa pertenencia. Este día le pertenece al Señor. No le pertenece a su familia, aun cuando con la familia nos unimos para adorar al Señor, pero le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando usted toma lo que no es suyo? ¿Usted sabe qué pasa cuando usted, amados hermanos, violenta lo que es de otra persona? Pues el día séptimo es del Señor. Usted dirá, llevo tantos años de vida cristiana y estoy acostumbrado a vivir así como voy. Bueno, creo que si un pecador lleva 60 años acostumbrado a las borracheras, el Señor le dice que cambie, que se arrepienta, que venga a Él. Pues no es tarde para venir al Señor y corregir nuestros pensamientos, porque la idea no es hacer las cosas conforme a nuestros pensamientos. Entonces nosotros debemos ver el día de reposo como un día de deleite. Los judíos, ¿sabe qué hacían el día sexto? Ese día estaban preparando, era día de preparación. Es curioso ver a muchos cristianos preparando el día de Navidad y una semana antes ya comienzan a hacer compras y hacen cosas y arreglan la casa y pintan la casa y hacen muchas cosas preparando el día de Navidad, algo que Dios no mandó. Pero lo que Él mandó, ahí sí no le ponemos nosotros atención. No es Navidad lo que hay que dedicarle tiempo en la preparación. Lo que hay que preparar cada semana es el día de reposo. Y nos preparamos para ese día. Es más, con los niños deberíamos generar esa expectativa de que va a llegar ese gran día solemne, ese día de bendición, ese día santo, ese día de deleite, para que sea un día, amados,
festivo no a la manera de nuestra carne, sino festivo a la manera de Dios. Quizá si no es así, podríamos estar nosotros diciendo, llegó domingo, tener que madrugar para ir a la iglesia. Aquí no madrugamos para venir a la iglesia, pero usted debería madrugar para comenzar a guardar el día santo del Señor. Así no está en la iglesia. Es que el día santo del Señor no necesariamente significa que debe estar enclaustrado en el templo. No. Lo que significa es, yo ese día debo dedicarlo al Señor. Y por lo tanto, desde que me levanto debo estar en el Señor, pensando en Él, en su palabra. Yo tengo la bendición, el privilegio de levantarme los días domingos es a estudiar la Biblia, a seguir mirando el bosquejo. Tengo ese privilegio. Usted debería hacer lo mismo, para pensando, ¿quién sabe con qué va a salir el pastor? Yo me adelanto. Yo voy a estudiar el tema, ¿verdad? Y se levanta temprano a estudiar, a orar. Bien, luego dice la palabra de Dios ahí mismo, después de donde dice, llamar es día santo, glorioso a Jehová. Dice, ¿cómo dice en la versión de Yesid, que le escuché leer algo? ¿Cómo dice? Ahí, ¿cómo dice, hermano? Fuerte. Bien, gracias, hermano. Esa es otra versión y nos está diciendo acerca de hay que cuidar, hay que guardar. Y en esta que estamos estudiando, que la Reina Valera dice, entonces, si lo venerares no andando en tus propios caminos. Ese es el tercer elemento aquí. Es un día para no andar en nuestros propios caminos. La versión que leyó el hermano dice, no en tus negocios, no en tus trabajos, no en tus cosas, no arreglando el carro, no reparando la moto, la bicicleta. Ese no es el día para eso. Es el día del Señor. Exclusividad. Algo así. Dios quiere que su día no sea compartido con nada, ni con nadie. Así como un esposo no querrá compartir su esposa con nadie, en condiciones normales. Tiene que estar enfermo, que tal cosa pase. O una esposa, pregunto a las esposas, ¿querrá usted compartir su marido? ¿Acaso no es él exclusivo para usted? Debería ser así. Debe ser así y tiene que ser así. Ahora, cuando hay esa exclusividad, hay alegría, hay deleite, pero cuando no hay exclusividad, ¿qué pasa? Hay amargura, hay celos, hay problemas, hay dificultades. Este día es un día para no andar en las cosas nuestras, sino únicamente en las cosas de Dios. Mi deber es enseñar. Esta semana ha sido para mí una semana de nervios, literalmente, de ocuparme mentalmente, porque sé la responsabilidad que tengo al estar aquí frente a ustedes. No por ustedes, por causa de aquel en quien estoy hablando, en nombre de quien estoy hablando. Y eso me hace temer. Por eso fue repasar y repasar. Y ruego a Dios que su espíritu me guíe. Luego dice, amados hermanos, en el mismo texto aquí de la Reina Valera dice, ni buscando tu voluntad. ¿La tienen? Subráyela ahí. Ni buscando tu voluntad. No buscando hacer lo que te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta un domingo? Dormir hasta tarde. Ese no es el plan. Pastor, es que no tengo sino el domingo. Por eso le digo, pues coja de los otros 6. Tienes 6. No, es que tengo responsabilidades con el trabajo. Entonces tu trabajo es más importante, las responsabilidades con él, que las responsabilidades con Dios.
Porque si es así, tu trabajo es tu Dios. ¿Ya? ¿Por qué no le dice al jefe, jefe, yo voy a sacar el jueves para dedicarme a la oración y a estudiar la Biblia? ¿Qué le dirá el jefe? ¿Eso no está dentro del contrato? Para eso tiene el domingo. ¿Ya? Cada cosa en su lugar. No es correcto, son 6 días para trabajar. Deje el deseo que le da el jueves, que le da el miércoles, que le da el martes, déjelo para el día domingo. Pero nos levantamos el día domingo con un deseo distinto. No debe ser distinto, debe ser para hacer la voluntad de Dios, porque no es andando en nuestra propia voluntad. Luego dice, ni hablando tus propias palabras. Clave esto. Este no es un día para estar hablando nuestras propias palabras. No es un día para estar echándonos chistes. No es un día, y eso no significa que no podamos hablar de buena manera, pero significa dejemos de ocupar la voz, las palabras, ese día en cosas banales, en cosas sin fruto, en cosas vacías. ¿Ya? Porque este día debemos dedicarlo para hablar las palabras del Señor, las palabras de Dios. ¿Difícil guardar el día de reposo? ¿Difícil comerse usted, por ejemplo, una bandeja paisa? ¿Difícil? ¿Sabe qué es lo que hace difícil? Cuando a uno no le gusta. Si a usted no le gusta bandeja paisa y lo obligan a comerse una bandeja, se le convierte en una tortura. Pero si a usted le deleita o un delicioso churrasco, ¿verdad? Y algunos salivaron. Un delicioso churrasco. ¿Es un castigo acaso comerse un pedazo de carne así delicioso? No, no es un castigo, si a usted le gusta. El problema que esto se nos convierta en algo tan difícil y como un castigo es porque no encontramos gusto en el día del Señor, porque no encontramos gusto en la presencia de Dios, porque ese no es nuestro deleite. Quizá pensamos que el deleite nuestro está en una cancha de fútbol, en un teatro, en otro lugar, menos en la presencia de Dios. Nosotros en la semana no ocupamos este lugar para cultos, porque sabemos que ustedes están trabajando. Por eso preferimos llegar a su casa, a donde podemos. Pero el día domingo es un día marcado en el calendario como día santo de Jehová, de delicia, glorioso del Señor. Ya dijimos hace 8 días que debemos, en los 6 días nos debe alcanzar para hacer todo lo que teníamos que hacer, para que este día solo nos ocupemos de las cosas de Dios. Ahora probablemente alguno esté aquí diciendo, uy, pero yo mañana tengo que pagar. Pues deje que llegue mañana, porque a la verdad hoy ocúpelo en Dios, en el Señor. Y finalmente nos estaba diciendo que no debemos hablar en nuestras propias palabras. Luego en el versículo 14 hay una promesa, dice Dios, entonces te deleitarás ¿en quién? Porque el verdadero deleite de la criatura humana es Dios. En la presencia de Dios es donde está la plenitud del gozo. No hay otro lugar mejor que la presencia de Dios. Ahora, si usted en la presencia de Dios no encuentra deleite, es porque no la conoce, porque usted no ha sabido qué es la presencia de Dios. A veces, decíamos ahora en el discipulado de varones, que nos conformamos porque de pronto estar con la familia en un almuerzo, eso es algo que genera deleite, está bien, pero no es más que una gota de dicha. O de pronto, amados hermanos, hacer un viaje también genera deleite, pero no es más que una gota de dicha. ¿Por qué conformarnos con las gotas en vez de entrar en el océano de la presencia de Dios, de su gozo, de su deleite? La Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La debilidad espiritual nuestra no es porque en sí seamos débiles, sino porque nosotros no entramos en el lugar que nos corresponde, que es la presencia del Dios Altísimo, y tenemos problemas para apartar un día y dedicarlo al Señor. No es un favor que le hacemos a Dios. El favor nos lo hace Dios a nosotros. ¿Queda claro eso? El favor. ¿Sabe por qué no lo obligan a usted a trabajar los 30 días del mes?
Porque Dios es misericordioso con los trabajadores, con todos nosotros. Y entonces Dios, en medio de las legislaciones de los pueblos, ha dejado que se deje un día para descansar. Y el año civil en Occidente es así. Los domingos son los días de descanso. Aunque eso esté cambiando, Dios no va a cambiar. Él dijo: 6 trabajarás y el séptimo lo consagrarás, dedicarás. Y algunos dicen reposo, reposo. Algunos creen que reposo es quietud. No, Señor, reposo es Dios. Reposo es Cristo. Cristo es el verdadero reposo. Si usted se dedica un día, el día domingo, para hacer nada, es un día de fatiga y de cansancio. Pero es un día, si es un día para estar en la presencia de Dios, en Cristo, Él es tu verdadero reposo. Estando con Él. Debo pasar ahora a un segundo punto. Queda claro que el Señor nos promete que nos deleitaremos en Él, y además de eso dice: y yo te haré subir sobre las alturas. Voy a decirlo de esta forma: todo aquel que guarda el día de reposo experimentará la bendición que Dios tiene para quienes guardan este día. Esta mañana el hermano coordinador de Ujieres hizo un desayuno para los hermanos colaboradores en esta área. ¿Sabe quiénes lo disfrutaron? Los que vinieron. Los que no vinieron, no lo disfrutaron. El que guarda el día para el Señor recibirá esa bendición del Todopoderoso. Pero a veces tenemos problema, porque es que pensamos que los 7 días nos pertenecen. No nos pertenece ni siquiera los 6. A Dios le pertenece nuestra vida, nuestra existencia. Los 7 días son de Dios, solo que Él santificó uno y lo apartó para Él. ¿Es bueno Dios? Pero cada vez que nos piden algo que nosotros consideramos que es nuestro, de una vez nosotros reaccionamos. De una vez nosotros tratamos de corcovear como el caballo cerrero, como el caballo que no ha sido domesticado, domado, ¿no? El caballo que no ha sido domado, apenas siente que le colocan algo encima, él de una vez salta. Hay veces nosotros saltamos frente a estas cosas, como sucede también, por ejemplo, con el diezmo. Hay personas que dicen: diezmo, no pueden hablar de diezmo. No, ¿verdad? Porque es que me están quitando. ¿Qué le están quitando? Si Dios le está dando el 90. Es más, le da el 100. Lo pone en sus manos. Él no le está quitando nada. ¿Qué le está quitando Dios? Dios le da 7 días. ¿Qué le está quitando? ¿Le está quitando 1? No, le está dando 1 para que usted descanse, para que se renueve espiritualmente, para que se renueve físicamente, para que usted coloque todas las cosas en el orden que Dios quiere que esté. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la organizó y descansó en el séptimo y nos mostró un orden semanal. Pues así debe ser para nosotros también la manera de observar semana tras semana. Esta semana tuvimos un día festivo, el día miércoles. ¿Descansó? Quiero decir, ¿hizo lo que quiso? El miércoles no había problema, usted podía hacer, al menos dentro del campo que Dios permite. Quiero también dejar en claro eso. O sea, si usted quiso ir a piscina, no hubo problema. Si usted quiso ir a jugar fútbol, no hubo problema. Pero el día domingo es del Señor. Ahí sí hay problema. Bien, vamos a avanzar. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús y sus discípulos? ¿Quieren saber? O sea, aquí nos muestra la esencia. La esencia para guardar el día de reposo es que no hagamos nuestra voluntad, que lo llamemos día santo, glorioso a Jehová, que no andemos en nuestros negocios ni en nuestros asuntos, que no busquemos hacer nuestra voluntad, ni tampoco hablando nuestras propias palabras. Eso dice acá. Ahora veamos cómo lo guardó Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14. Esto es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el modelo, es nuestro ejemplo, y vamos a poner los ojos ¿en quién? En Cristo. Bien. Dice la palabra así, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, aquí tenemos un pasaje que nos muestra a Jesús en un día de reposo. Vamos a observar algunas cosas dentro de este pasaje. El versículo 1 nos dice que aquel día, ese era un día de reposo, o en aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados. Era un día de reposo, lo deja claro el texto. ¿Cómo es posible que Jesús esté caminando por unos sembrados en un día de reposo? Ahora, pero no solo eso, sus discípulos comenzaron a tomar espigas, a frotarlas con sus manos para quitar la cascarilla, y comieron. Por ahí se enteraron los que decían ser los verdaderos guardadores del día de reposo. ¿Quiénes eran? Los fariseos. El fariseo no caminaba más allá de, voy a suponer, no recuerdo ahora exactamente, creo que era 900 metros, cercano a 1 kilómetro. Hermanos, ellos no caminaban más de 1 kilómetro, y si tenían que caminar más de 1 kilómetro, sentían que violaban el día de reposo. Esos que en el día de reposo ponían una cara de piedad impresionante, también estaban en el día de reposo. Y Jesús va con sus discípulos caminando por unos sembrados. La razón por la que Jesús va caminando por los sembrados, ¿será que él tenía la costumbre del día de reposo salir a caminar por los sembrados? No, yo no creo. Pero en esta ocasión probablemente estaban distantes de la sinagoga. Y Jesús no se quedó observando aquellas cosas que no eran mandamiento de Dios, sino mandamientos de hombres. La Misná judía es la que tiene una cantidad de cosas que hacen prácticamente del día de reposo una carga y no un día de reposo. Jesús no tuvo problema. Ahora, ¿sabía Jesús que lo iban a censurar? Claro que sí. Él vio a sus discípulos coger las espigas de trigo, de cebada, no sabemos, frotarlas con sus manos y comer. ¿Sabía Jesús que lo iban a censurar por eso? Sí. O sea que aquí Jesús no está desconociendo lo que va a pasar. Él lo sabe todo. Pero él no tiene problemas respecto a cómo guardar el día de reposo. Sé que no era la costumbre de Jesús salir a caminar en el día de reposo, pero en esta ocasión tuvieron que hacerlo. Lo cual nos indica, amados hermanos, que movilizarnos sin importar cuántos kilómetros tengamos que caminar para ir al lugar de congregación y reunirnos con los hermanos no es una violación del día de reposo. ¿Está claro eso? Porque si ustedes no creen eso, yo los invito a ir a las selvas donde se hace el trabajo misionero, donde hay personas que para llegar al lugar de reunión deben ir caminando 3, 4 y 5 horas. Porque de una casa a la otra hay distancias muy grandes. Por favor, verlo en una ciudad, en ese contexto, parece fácil y sencillo. Pero no en otros lugares. ¿Acaso no sabía Dios eso? Y Jesús con esto nos muestra que el problema no está en caminar por unos sembrados. Usted puede ir caminando por los sembrados y glorificando al Señor. ¿Le impide algo? Usted puede ir por los sembrados meditando en la ley del Señor. ¿Profana el día de reposo?
Ahora, pero si usted vive a 2 cuadras de la iglesia y le gusta irse a quedar para el día domingo al otro extremo de la ciudad, pues el problema es suyo. Porque está haciendo las cosas difíciles y complejas. No es así. Esto es algo también ocasional. No es el común. Pero si hay que hacerlo por razones como las que ya he mencionado, no es una violación del día de reposo. Si tiene que usted tomar un bus y dura 1 hora en llegar. Aquí había una pregunta hace 8 días sobre si vamos a un restaurante el día domingo, violamos el día de reposo. Pregunta que hizo Andrés, si no estoy mal. Porque habrá personas sirviéndome a mí, igual que el que coge el transporte. Entonces tendrían que llegar a pie. Bueno, eso tiene otra interpretación. No sé si podamos avanzar hoy hasta llegar allá. Pero bien, aquí tenemos eso. Luego dice, sus discípulos tuvieron hambre. En el día de reposo también da hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Cuando Dios estableció para Israel el día de reposo, ellos debían dejar preparada la comida, lo cual nos muestra que la intención es para que usted al otro día no esté pensando qué preparar, qué va a comer. Eso lo pensó el día 6. El día séptimo lo único que tiene es que abrir su boca y alimentarse y no estar pensando. ¿Para estar pensando en quién? En Dios, para estar ocupado en Dios. ¿Me hago entender cuál era la intención entonces de dejar la comida preparada? Era eso, que la persona que trabaja durante toda la semana preparando alimentos, el día de descanso esa persona tenga la opción, la posibilidad de olvidarse qué preparo, qué hago hoy, porque eso lo dejó listo el día sábado, en el caso de nosotros. Bien. Esto también me muestra algo. Indica que por si alguna razón una persona debe preparar comida porque está hambrienta, no es una violación del día de reposo. Obvio que esta no debe ser la costumbre. ¿Queda claro? O sea, por alguna razón X o Y, el día sexto usted no tuvo absolutamente nada para preparar alimentos. Porque el que no tiene esas dificultades no sabe qué es eso. Pero hay gente, amados hermanos, que ha preparado la cena del día anterior y no tienen nada para el otro día. Y la pregunta es, ¿y qué prepara? Pero resulta que cuando eran las 10 de la noche del día sexto, mejor del sábado para suponerlo en nuestro horario, alguien timbró y se acercó y le dijo: hermano, por aquí el Señor puso en mi corazón esta ofrendita. Y va y le trae un pedazo de carne cruda, 1 libra de arroz, un kilo de papas. Usted que dice, no, pues tocará. No lo vamos a preparar, nos tocó dejarlo para el lunes porque violentamos el día de reposo. Por favor, no hasta allá es esto. No sé si está claro. Ahora, pero si es que el asunto se nos va a volver costumbre, ahí es donde está el verdadero problema. No era costumbre para los discípulos salir a comer espigas en el día de reposo. Pero se dio la circunstancia y Jesús no le dijo a los discípulos: estamos violando el día de reposo, cayendo en un legalismo. Hay que evitar el legalismo, pero hay que evitar el relajamiento. Es que lo difícil es tener el equilibrio en estas cosas, hermanos. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si una mamá deja preparada la colada del niño, del bebé, pero amaneció agria? Y entonces debe preparar ese día domingo, el día del Señor, tocó que preparar una nueva colada para su hijo. ¿Violenta el día de reposo? No. Ya. O sea, no es caer en eso, porque vamos a terminar adorando un día en vez de adorar a aquel por quien el día fue hecho para descansarlo. Yo no soy muy elocuente, así que si usted no está bien atento, no, y si el Espíritu no le explica a usted, yo quedo muy corto en esto. Solo quiero decirles amados hermanos, tengamos cuidado, porque ahorita vamos a entrar a mirar unas citas del Nuevo Testamento. Jesús caminó en un día de reposo,
Jesús pasó por unos sembrados, sus discípulos comieron en el día de reposo. Alguno dirá, no preparó, pero los fariseos están diciendo que lo habían violentado, que lo habían quebrantado, que no era lícito, que eso estaba mal. Bueno, veamos ahora también, amados, Marcos 1:21. Marcos 1:21 rápidamente dice así: dice el texto bíblico, y entrando en Capernaum, si uno observa hacia atrás, ya Jesús había llamado a varios de los discípulos, estaba comenzando su ministerio. Dice, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? ¿Cuál era la costumbre de Jesús en el día de reposo? No, ir a la sinagoga, primero, ¿sí? Ir a la sinagoga, porque si no todos quieren venir a enseñar. Lo primero que dice es que en los días de reposo, Él, Jesús, con sus discípulos, Él entraba en la sinagoga porque era día de reposo. Era la costumbre, debe ser nuestra costumbre, y más que una costumbre es obediencia al mandamiento del Señor de que ese día ha sido apartado y consagrado para el Dios Altísimo. Es eso, es una costumbre ya basada en la obediencia a un mandato del Señor. Jesús lo hacía. Ahora, si Jesús lo hizo en obediencia al Padre, para ser agradable al Padre, ¿creemos nosotros que ahora en Cristo tengo licencia para pasar por encima la norma divina? No. Estimados, el Señor iba a la sinagoga. ¿Saben qué era una sinagoga? Una casa. No era un templo, era una casa donde se reunían varias familias con un solo fin: leer la ley, escuchar la explicación de la ley, tener comunión con los asistentes a ese lugar, pensar, meditar en Dios, conversar acerca de las cosas de Dios. Así era un día en la sinagoga. Pero además Jesús iba y enseñaba, porque Él era maestro de la ley, no conforme a los escribas. Él era el verdadero maestro de la ley, porque Él fue el dador de la ley. Él es quien da la ley. Por eso Él habla de mis mandamientos, dice Jesús. Él no dice los mandamientos del Padre, aunque pueda usarse esa expresión. Él también usa la expresión mis mandamientos, porque Él es el que los da. Ahora, mirando, amados hermanos, esto, debo ir a Romanos 14, del 5 al 6. ¿Por qué razón? Porque también debo observar qué nos enseña ya la doctrina apostólica respecto a esto. Entonces, dejando que Jesús guardó el día de reposo, que Jesús iba a la sinagoga, que Jesús enseñaba. Ahora, si Jesús enseñaba, significaba que otros iban para ser enseñados. O sea que el día domingo debe ser un día para ir a ser enseñados, para ir a aprender, para ir a instruirnos en la fe. Esa debe ser. Ahora, si a usted le han dicho que el cuarto mandamiento ha sido abolido, usted debería buscarse una cita bíblica que diga tal cosa. Pero como no existe, entonces es invento. Porque el Señor dijo que Él no vino a abolir la ley, que Él vino a cumplirla, y que mientras exista el cielo y la tierra, la ley va a permanecer. Hermano, puede ser que a usted le parezca o no, esa no es la discusión. Cada uno oye y se hace responsable de lo que oye. El ministerio de la iglesia no pretende obligar a nadie a hacerlo de determinada forma. Nuestra intención como maestros de la palabra de Dios es enseñar la palabra, persuadirlo a que cumplamos la palabra de Dios, pero de ahí para allá usted es responsable ante el Señor. Dice Romanos capítulo 14, del versículo 5 al 6, de la siguiente forma: una cosa era la observancia del día de reposo dentro de las fronteras del pueblo de Judá o de Israel, y otra cosa es cuando el evangelio o el conocimiento de Dios se extiende también fuera de esas fronteras y llega a otras naciones en el mundo.
Entonces vemos a Romanos capítulo 14, cuando Pablo tiene que tratar un problema, un asunto que se dio allí. Dice la palabra de Dios así, versículo 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. No sé si es clara esa explicación de Pablo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Esta carta está dirigida a unos hermanos que estaban en Roma, pero la iglesia que estaba en Roma tenía judíos y tenía gentiles. ¿Quiénes guardaban el día de reposo? Los judíos. Estos, la verdad, tenían una confusión enorme. Ahora les voy a explicar por qué. Quiero decir, los gentiles. Unos hacen diferencia de días, otros juzga iguales todos los días. Y eso deja ver, porque venía hablando de la carne y de los días, un tema muy propio de los judíos en aquella época y en la iglesia que estaba surgiendo hasta ahora, porque los judíos decían: preferimos no comer carne, no sea que de pronto sea un animal inmundo. Y además de eso hacían un fuerte énfasis en el día de reposo. Pero los gentiles que oyeron el evangelio no es que estuvieran exentos de guardar la ley, porque la ley de Dios es para todos los pueblos. No están libres de esa ley. Por el contrario, estamos bajo esa ley. Pero ahorita explico cuál es el sentido de la ley que debe tenerse en medio de nosotros como pueblo de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo: mire, estimados hermanos en Roma, judíos y gentiles, el asunto de ustedes es que han caído a hacer un fuerte énfasis en el día, olvidándose de la intención de la consagración del día. Es que lo importante no es el día, lo importante es para quién es el día. ¿Me expliqué? Lo importante no es el día, es que el día se hace importante para quien lo estamos consagrando o dedicando. Viene ahora próximamente en este mes el Día de la Madre. Y probablemente para algunas familias sea un día especial. Ahora, será especial para la madre si ella es la agasajada. Será un día dedicado a ella y en honor a ella si ella es la atendida. Pero si es el día en el que ella debe atender y agasajar, pues perdónenme, pero eso no es ningún agasajo. ¿Está mal acaso llevar a la mamá a un restaurante? No. Lo malo es que la llevemos para que ella pague la cuenta. Bien. Ahora, el versículo 6 dice: el que hace caso del día, o sea, el que obedece, ¿para quién lo hace? Para el Señor. El que no hace caso del día, ¿qué dice? Ahora, aquí hay una situación importante para el análisis, y es: el que lo hace para el Señor, para Él lo hizo. Y el que dejó de hacerlo, no lo hizo para el Señor. O sea, pero nos va a decir algo en el versículo 10 para que todo lo tengamos en cuenta, porque quiero con esto, hermanos, que varios tomemos conciencia, si no todos, para que entremos a guardar el día del Señor. El cómo sigue en discusión, pero el asunto es que todos tengamos en cuenta que es un día dado en la ley de Dios y que no hay manera de obviarlo. Pero el versículo 10 dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Hermano gentil, si usted no guarda el día, para el Señor no lo guarda. Hermano judío, usted que guarda el día, para el Señor lo guarda. Pero ni el uno ni el otro deben entrar a juzgarse o a menospreciarse. ¿Por qué razón? Porque nos muestra claramente, dice, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿deberían los gentiles haber estado guardando el día para el Señor? Sí, pero como el problema es una serie de enjuiciamientos de unos a otros, Pablo está diciendo: el problema no es para que ustedes lo juzguen, porque el que juzga aquí es el Señor. ¿Queda claro? Es probable que varios hermanos dicen: yo no lo voy a guardar, pero otros lo harán. El que lo guarda, para el Señor lo hace y será bendecido.
El que no lo guarda no lo hará para el Señor y no será bendecido en ese aspecto. Me hice entender. Es algo así como el diezmo. Mire, hay hermanos que dicen: yo no doy el diezmo porque es que creo que eso es enriquecer a los pastores. Bueno, que algunos se hayan enriquecido es verdad, pero yo les puedo mostrar mi declaración de renta. O sea, que puedo hablar de esto con plena libertad. No tengo lío, hermano. Pero le voy a decir algo: el que lo hace es testigo de la bendición de Dios. No hay discusión. El que no lo hace no es porque gane poquito, porque es que hay hermanos que dicen: es que yo gano muy poquito. ¿Sabe por qué gana poquito? Hay varios factores. Hay gente que gana bastante y no lo hace. O sea que el problema no es porque gane poquito. El problema es porque no hay generosidad en su corazón. Pero voy a decir algo: aún ganando poco, quien lo hace experimenta el gozo del dar. Y sabe algo: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Al que no lo hace, si a usted le dan, por ejemplo, una semilla y decide comérsela y no siembra, pues no le van a dar más semilla. Pero el que come algo de esa semilla y siembra el resto, merece darle más semilla. Lo que estoy diciendo con esto es que en el día del Señor, el que lo hace recibe la bendición que está de parte de Dios por guardar el día de reposo. El que no lo hace no la recibirá, así de sencillo. Ahora, pero mal haremos y pecaremos delante de Dios profanando el día de reposo. O sea, no haciendo el uso adecuado, el uso correcto. Pecaríamos nosotros en este lugar permitiendo aquí una discoteca los sábados en la noche. ¿Ustedes no creen que algunos pasan y dicen: ese salón está bueno para ponerle luces y poner a la gente a saltar acá y alquilarla por horas para estas cosas? ¿Haríamos eso? No, no lo haríamos, porque el lugar ha sido consagrado, dedicado. Es igual, un pedazo de tierra como cualquier otro, pero es por causa de aquel a quien se dedicó. Como en algunas familias hay una silla donde se sienta el papá. ¿Sí? ¿Todavía se ve eso? Al menos en mi casa sí, todavía hay una silla donde yo me siento. Y bueno, eso significa que probablemente si vamos a comer todos los que estamos en casa, ese es mi lugar. Y si alguien lo toma, ¿no se sentirá bien? Y creo que es una forma de honrar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? No es que haya importancia en eso. Quiero decir, si un hijo mío se sienta ahí, no hay ningún problema. Yo no le voy a decir: párese de ahí. No pasa nada. Lo que quiero decir es que sí existe como algo de protocolo, aunque no esté escrito, pero está ahí. Aún en la cama, cuando usted se acuesta con su esposa, ¿no tiene usted un lado? ¿Y no procura usted siempre acostarse en su lado? Y cuando usted se adelanta a acostarse y llegó su pareja y le dijo: a ver, eche para allá que usted se acostó en mi lado. No es un protocolo escrito, pero está ahí. Significa que ese es su pedazo en la cama. Pues el día del Señor es el día de Él, y Él nos lo enseña para que nosotros lo pongamos por obra, ofrecido a Él. Sé que el tiempo ha pasado. Colosenses 2:16, pero regálenme unos minuticos para ir cerrando esto. Colosenses 2:16 también dice en esta misma dirección lo siguiente: por tanto, Colosenses 2:16, por tanto, léanlo todos: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo que la Biblia está diciendo ahí es: no acepten que otro los juzgue respecto a esto. Los que vamos a comenzar a tener cuidado del día de reposo, vamos a ser juzgados como fundamentalistas, como extremistas, pero no vamos a prestar atención. Ahora, si usted lo guarda y juzga al otro porque no lo hace, solo ore al Señor, dile: Señor, ten misericordia, para que Él pueda obedecer y entender la bendición que está detrás de esto. ¿Me hago entender?
Esa debe ser nuestro rumbo, no enjuiciar al otro y decirle mundano, porque de pronto usted sale de la iglesia y va para su casa 3, 4 de la tarde y ve al otro en una cancha allá y usted siente el vivo celo por Jehová de los ejércitos y le da deseos de pedir que fuego del cielo descienda sobre el impío hermano que está en la cancha. No es así, eso no es lo que está enseñando el evangelio, ¿no? Quiero decir es, nadie os juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en lunas nuevas, ni ninguna fiesta de estas, ni en días. Pero eso no anula el mandamiento, porque es que algunos creen, esto es una anulación del mandamiento. Por favor, el mandamiento, el cuarto mandamiento no ha sido abrogado, hermanos. ¿Está claro eso? Que nosotros los tomemos livianamente, como los 4 que hemos visto, es cierto, pero eso no justifica, eso nos hace a nosotros responsables delante del Señor. Y cierro con sábado o domingo, que ahí viene el lío también. Hermanos amados, permítanme señalarles lo siguiente: lo que conocemos en nuestra semana civil como día sábado era un día dedicado a un Dios. La palabra sábado no es una palabra que se origina en el Sabbat, aunque tiene un parecido. ¿Sabe? En inglés, aquí hay expertos hermanos que hablan inglés muy bien, gracias a Dios, tienen otras lenguas. ¿Cómo se dice sábado en inglés? Ahora todos hablan inglés, qué bendición. Bueno, el Saturday, ¿verdad? No sé si lo pronuncié bien. Saturday es el día de Saturno. Y los que guardan el sábado creen que no es así. Pero todos los nombres de los días que tenemos, que conocemos actualmente, cada día estaba dedicado a una deidad. A la luna, a Marte, el dios de la guerra. El miércoles a Hermes. El jueves, ¿sabe una cosa? El jueves era el día en la mitología grecorromana del dios supremo. Era el día de Júpiter para los romanos, el supremo dios, o Zeus para los griegos. El viernes, también en la parte nórdica, en Europa, el día jueves era el día de Thor, a los que les gustan los superhéroes. Era el día del dios Thor. Hermano, pensar que tiene que ser sábado, que porque el domingo es pagano, pues el sábado repagano. El problema, sábado es un nombre. Claro, en el latín lo que hizo la iglesia fue tratar de acercarle un poco a la idea del sábado. Pero si ustedes observan también en el latín, domingo, ¿sabe qué significa? Deis Domini. El Deis Domini significa día del Señor, no día del sol, aunque en inglés sí es el día del sol, tal como en las mitologías antiguas. Pero la iglesia le dio ahí una pequeña maquillada para que sábado se acercara un poco más a reposo y para que domingo se acercara más al día del Señor. Ahora, la Biblia sí habla del día del Señor. Pero el día del Señor o el día de reposo es cuando se cuenta la semana, primer día de trabajo hasta el sexto, y el que sigue después del sexto es por obvia razón. Y no importa si es sábado o domingo, porque al fin y al cabo esos dos nombres, esos dos sustantivos con que bautizaron los días también tienen un origen pagano. Por favor, el asunto del mandamiento está, él no dijo trabajen desde el lunes hasta el tal día o desde el domingo hasta el viernes. Él no dijo eso. Él lo que dijo es trabajen 6 días y honró Dios el trabajo, bendijo el trabajo. Está diciendo antes que descansar piensen en qué, en trabajar. Ay, Dios. Dios dijo que pensáramos primero en 6 días de trabajo para ahí sí pensar en el día de reposo y dedicarlo
al Señor. Ahora, quiero decir que el hermano que no tiene empleo, por favor, no se sienta usted aludido. Porque si usted es el hermano que se levanta a echar trapero, a barrer la casa, sabiendo que debe trabajar no siempre significa que le pagan por eso. Pero usted trabaje para el Señor. Ahora, quedarse en la cama así no es un trabajo. Fomentar la ociosidad, fomentar la pereza, y es un pecado. Ahora, los nombres de los días, ya dije, tienen un origen pagano, así que no nos vamos a distraer con eso. Los cristianos primitivos de base judía observaban el Sabbat judío, pero a su vez, a partir de, mirando nosotros una cita en Hechos 27, si ustedes quieren observar Hechos capítulo 20, versículo 7. Ya me queda solo esta cita y otra y terminamos hoy. Yo sé que nos hemos pasado 10 minutos y se está tomando en serio el día del Señor. El primer día de la semana, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No es el único, digo, no soy el único que alarga el discurso. Aquí dice que él alargó el discurso. Observen algo, hermanos, ¿qué día era? Ahora, ¿se reunieron para despedir a Pablo? No, el propósito según el texto no era despedir a Pablo como algunos piensan. El texto está diciendo que los discípulos se reunían en el primer día de la semana para partir. ¿Qué entendemos por el partir el pan? Sí, era para recordar la muerte y resurrección de Cristo, cosa que los discípulos primitivos hicieron cada día de descanso de ellos, o sea, en el calendario judío el primer día de la semana, o sea, el día, si lo usamos a nuestra medida, sería como el día domingo. Pero ojo con esto, ellos comenzaron a tener en el día domingo el partir el pan. Y para partir el pan, ¿qué debían hacer? Congregarse, reunirse. Luego en hebreo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ese día se reunieron para partir el pan. Era el día de comunión, era el día de un gran ágape, un día de encontrarse con el hermano y fraternizar y ser enseñados por la palabra y ser orientados. No hay problema. Sé que hay un grupo cristiano que hace un fuerte énfasis y dicen, tiene que ser el sábado porque tiene que ser el sábado. No, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, trabaje 6 y descanse 1. Y permítame ir un poco más allá. Quizá aquí haya entre nosotros un hermano vigilante, uno que trabaja en vigilancia y le toca descansar los martes. Y él dirá, ¿y qué entonces? ¿Y yo qué? ¿Estoy condenado? Le voy a decir esto para que descanse su alma. ¿Qué hace usted el día martes? No, pastor, pues me quedo durmiendo hasta tarde. Mal hecho. El día de reposo debería ser un día para hacer lo lícito. A Jesús lo censuraron. Y él, después de Mateo 12, seguía diciendo que él sanó a un hombre que tenía seca la mano. Y era día de reposo y se lo trajeron para tentarlo. Y Jesús les dijo, hipócritas, ustedes se les cae una oveja, van y la sacan. Y a este hombre entonces, yo lo sano y ustedes me juzgan porque sané a un hombre que tenía una enfermedad. Es que en el día de reposo es lícito hacer todo bien que honre y glorifique a Dios. Todo bien que honre al Señor. Ahora, Jesús lo sanó independiente de la censura que iba a tener. Y le dijeron, oh, quebranta el día de reposo, merece la muerte. Por favor, no podemos guardar la ley al estilo fariseo porque nos hacemos odiosos ante el Señor. Pero no podemos nosotros caer en la laxitud de no guardarlo porque también afectará nuestro proceso de santificación. Voy a cerrar con lo siguiente. La recomendación que Pablo hace a los corintios, también creo que era en el capítulo 16, versículo 1 y 2, él les dice, por favor recojan una ofrenda el primer día de la semana, lo cual mostraba que había
la costumbre de reunirse el primer día de la semana, presentaban ofrendas, partían el pan. Eso era lo que hacía la iglesia en Corinto, iglesia más gentil, ¿ya? Entonces nosotros somos gentiles también. Pero lo que importa aquí no es si es sábado o domingo, sino que es el día de reposo, el día de descanso. El día domingo para nosotros es el día de descanso, nuestro séptimo día de la semana laboral. Hermano, hay que guardar el séptimo día para concluir. ¿El cómo? Si usted quiere guardarlo desde el sábado a las 6 de la tarde o desde el sábado a las 12 de la noche, ese es su asunto. Pero el día tiene 24 horas. Procure pensar en que de esas 24 Dios le da 8 para dormir, ¿verdad? Y el resto procure dedicarlo al Señor. Quiero decir, dedique el día al Señor. Porque así lo pidió Dios. Ahora, si usted lo empieza a guardar desde el sábado a las 6 de la tarde, pues póngase a leer la palabra, póngase a estudiar la palabra, escuche predicaciones, hágalo así, acuéstese temprano, se levanta temprano con la actitud de guardar el día del Señor y viene a la iglesia temprano. Es más, si usted a las 6 timbra acá, yo le abro y usted entra a orar y se pone a orar. Algunos dicen, no, qué pena con el pastor. No, pena me da a mí que usted me encuentre durmiendo. ¿Me hago entender? Usted puede venir temprano el día domingo, viene y ora, ora delante del Señor, estudia. Ahora, luego estamos en el discipulado, después estamos en la reunión general. Ahora, si usted decide ir a su casa después, le voy a decir algo, los puritanos hacían lo siguiente, ellos estaban en la mañana reunidos, juntos, participaban juntos y luego regresaban a casa. Pero mire lo que hacían cuando regresaban a casa. Ellos no regresaban a casa a ver la televisión, porque no había. Ellos no regresaban a casa a jugar a las escondidas o a eso, no. El papá, el hermano puritano, llegaba a su casa, almorzaban o participaban de los alimentos. Eso lo dice Thomas Watson. Y dice él, el cabeza de hogar empezaba a decirles, vamos a recordar, y empezaban a recordar la enseñanza entre familia, a seguir hablando de la enseñanza, buscaban el texto bíblico y pasaban horas, esposa, hijos, esposo, aprendiendo juntos, escuchaban o cantaban juntos mejor, dirigían alabanzas al Señor, oraban juntos. Yo digo, oh, qué bendición, porque es que el asunto no es que todo se vuelva templo, porque es fácil que todo se vuelva templo para usted evadir la responsabilidad que tiene como cabeza de hogar. ¿Ya? Entonces, hermanos, yo podría decirles, no, chévere, quedémonos acá. Y si fuera bastante light, ¿sabe qué le diría? Montamos arriba en el tercer piso unas canchas no, ¿cómo se dice? Sí, unas mesas de tenis y pasamos todo el día acá. Es que el asunto no es ese. El asunto es para quién lo estoy y qué es lo que estoy haciendo para Él. Es una forma de guardar el día de reposo, hermano, para el Señor. Ahora, si usted me ve guardando el día de reposo de una manera, no me juzgue. Si yo lo veo guardando el día de reposo de cierta forma, no lo juzgue. Cada uno esté plenamente convencido, dice el texto, pero el convencimiento no es desde su corazón. El convencimiento tiene que ser desde la palabra de Dios. ¿Queda claro? Más o menos. Pero le voy a decir algo, ya como recomendación. Lo menos que podía hacer un día domingo, ¿qué sería? Venir a la reunión del domingo, sería lo menos. Y el que no esté dispuesto a hacer lo menos, pues sí está en ceros, está en tablas. Debemos pedir perdón a Dios. No crean, debemos pedir perdón a Dios porque no hemos sido serios con esto. Y buena cantidad de cosas que nos pasan hace parte de las disciplinas del Señor sobre nosotros, porque Él prometió disciplinarnos si no obedecíamos sus mandatos. Pero tenga paz en el Señor, aún no guardando el día de reposo como debe ser. Y si Dios le ha salvado, no lo salva guardar un día, no lo salva porque el único que es salvador es Jesucristo, no un día. Y cualquiera que haga énfasis, bien sea para salvarse o para condenarse, en observar un día,
o cierta celebración o cierto mandamiento, no ha conocido a Cristo y está todavía bajo la idea de salvación por obras. Usted no se salva por guardar los 10 mandamientos. A usted lo salva Jesucristo, siendo impío y pecador como yo. Pero Él nos salva para que guardemos sus mandamientos. Porque el que guarda sus mandamientos, la Biblia dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en Él. A veces no se perfecciona el amor de Dios en nosotros o no nos vemos perfeccionados en ese amor porque hay desobediencia, porque hay negligencia a la palabra, porque no hay prontitud, porque decimos es demasiado riguroso. Por no tener rigor, Nadab y Abiú fueron fulminados por Dios, aunque lo que hicieron lo hicieron de buen corazón, pero no tuvieron en cuenta el rigor de la palabra del Señor. Si Dios nos dice, les entrego 7 días, 6, administrenlo en todo lo que ustedes tienen que hacer, pero el día de reposo es mío, respételo, honre al Señor en este día, porque irrespetar el día es irrespetar al Señor. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos en pie? Ahora, el tema, la discusión no termina acá. Yo voy a pedir que hombres y mujeres, esto para los hermanos coordinadores de hombres y mujeres, está Alejandra, el próximo domingo, si es posible, este sea tema para discutirlo en el discipulado, para que podamos, porque es que aquí todos quieren preguntar. Entonces lo dejamos para el discipulado y allí llegamos con Biblia en mano. Bueno, el hermano sugiere que lo hagamos unido para hacer la discusión. ¿Sí? Entonces, hermanos, mire, de fiesta el próximo domingo, Día del Señor, a las 9 de la mañana, ya no como una predicación, sino como un conversatorio. En el tercer piso los esperamos para que usted pregunte, para que usted objete, para que usted diga, y vienen y trabajamos sobre el tema. Hay que seguir hablándolo. Vamos a orar, vamos a pedir perdón a Dios.